SEGO y otras sociedades de la obstetricia mundial. Pero bueno, vamos a nosotros enmarcarnos en lo que es nuestra labor diaria, trastornos hipertensivos del embarazo. Siguiente diapositiva, entonces, esto representa más o menos un 10% de patología dentro del embarazo. De acuerdo a la OMS, representa un gran estado que lleva a una gran morbilidad severa y a la muerte materna y también fetal y neonatal, de tal manera que se constituye la principal causa de muerte materna y la principal causa de muerte neonatal en nuestro país y en los países de la región. Siguiente. Aquí llamamos hipertensión. Y es bueno que esto lo tengamos presente porque hay quienes dicen, no, hipertensión es 130, 135, 85. No, las sociedades de cardiología americanas han ya revisado sus conceptos en presión de 130, 90, 95. Sin embargo, en el mundo de la obstetricia para nosotros, presión alta o hipertensión siguen siendo las cifras de sistólica mayor de 140 o diastólica mayor de 90. Esto siempre en las gestaciones mayores de 20 semanas. Cuando hablamos de una hipertensión severa, nos referimos a sistólicas mayores de 160 y o diastólicas mayores de 110. Entonces, cuando hablemos de hipertensión, recordemos, el término de 140-90 sigue vigente, no ha cambiado, es la definición que tomamos en el mundo. Siguiente. La clasificación. Miren, esta es la clasificación que dio el Working Group en el año 2000, un grupo de trabajo del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, y que lo cogió en la época. Y que hasta el día de hoy, más o menos, sigue en uso a nivel mundial. ¿Por qué digo más o menos? Porque ya la ACO ha sacado otra clasificación, que todavía no es de difusión mundial. Pero esta es la que hoy día seguimos manejando en el mundo. Sin embargo, ustedes van a ver que tanto ACO, FIGO, SEGO, incluso hacen ahora clasificaciones en 5 grupos. Entonces, repito, en el mundo no existe conceptos totalmente validados de manera universal. Sin embargo, esto es lo que más usamos en el mundo, la clasificación en 4 grupos. Decimos que cuando una gestante o puérpera tiene presión alta, entonces su denominación es trastorno hipertensivo del embarazo. Colega, tú que trabajas aquí o en la zona rural, cuando tú enfrentes una gestante o una puérpera que tiene presión alta, entonces tu diagnóstico va a ser trastorno hipertensivo del embarazo y nadie puede discutir ese diagnóstico. Muy bien, una vez que ya hemos definido que la paciente es un trastorno hipertensivo, entonces tenemos que ver a cuál de estas 4 clasificaciones pertenece. Una clasificación de la hipertensión gestacional, que es aquella que se presenta después de las 20 semanas, sin presentar proteínas en la orina. La otra clasificación es la preeclampsia, que es la hipertensión después de las 20 semanas, en que clásicamente el concepto decía que había proteínas en la orina. La hipertensión crónica es aquella hipertensa crónica que se embaraza, es decir, sus cifras de presión son elevadas antes de las 20 semanas. Hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida es esa hipertensa crónica que se embarazó y que posteriormente se le sumó preeclampsia. Vamos a avanzar. Entonces, en esta clasificación seguimos, siguiente diapositiva. Tenemos, fíjate, este cuadrito es bastante erosionado. ¿Cuándo presenta por primera vez la gestante hipertensión? Fíjate, tomamos como punto de corte a la semana 20. Si la hipertensión la presenta antes de la semana 20, es una hipertensa crónica. Si la hipertensión la presenta después de las 20 semanas, entonces, o estamos frente a un caso de preeclampsia, o estamos frente a un caso de hipertensión gestacional, o estamos frente a una hipertensa crónica que se embarazó y que adicionalmente se le sumó la preeclampsia. Entonces, esto nos ayuda bastante, ¿no? ¿Cuándo presenta la hipertensión la gestante? Y con eso tenemos mucha ayuda. Siguiente. ¿Qué es la hipertensión gestacional? Entonces, es aquella hipertensión que se presenta después de las 20 semanas, pero que cuando se le hace sus exámenes de orina, sale negativo. Entonces se le da esa denominación y ese diagnóstico que es temporal.
La hipertensión gestacional nunca en el embarazo es un diagnóstico definitivo. Siempre es un diagnóstico presuntivo, un diagnóstico de presunción. ¿Por qué? Porque a esta paciente con hipertensión gestacional, después de un día, 2 días o una semana, se le puede tomar los estudios de orina y encontrarle proteinuria. No es que la hipertensión gestacional se transformó en preeclampsia. Lo que ocurre es una preeclampsia que inicialmente no tenía los signos de proteinuria. Y eso es algo común. La paciente que debuta con hipertensión y después de 2 o 3 días recién se presentan proteínas en la orina. Entonces, hipertensión gestacional es la hipertensión después de las 20 semanas en que no encontramos proteinuria. Es un diagnóstico temporal, es un diagnóstico de presunción, que lo confirmamos recién después del parto. Siguiente. Entonces ahí tenemos un cuadrito que nos dice incluso que, fíjate, más del 50%, o por lo menos el 50% de todas aquellas que son catalogadas como hipertensión gestacional, al final van a terminar en clasificación preeclampsia. ¿Entienden? Preeclampsia. Entonces, preeclampsia clásicamente era la hipertensión después de las 20 semanas, donde la paciente presentaba proteínas en la orina. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que la preeclampsia muchas veces debutaba sin proteinuria. Y no tenía ese diagnóstico. El diagnóstico que tenía la paciente era hipertensión gestacional. Y no le daban el tratamiento adecuado. De tal manera que llegaban a morir tanto la madre y el bebé. Entonces, como eran tantos y tantos y tantos los casos que se daban, la ACO tomó una decisión fuerte en el año 2013. En el año 2013 se produce una revolución en lo que es preeclampsia. La ACO se pone fuerte y dice, un momentito, la fisiopatología nos dice que las preeclampsias pueden presentarse inicialmente sin proteínas en la orina. No podemos dejar morir a la madre y al bebé por no entender bien la fisiopatología. Y tomaron como decisión lo siguiente, que hasta el día de hoy se mantiene. Si nosotros tenemos hipertensión en una gestante o puérpera, si nosotros no tenemos proteínas en la orina, pero en cambio tenemos daño de órgano, entonces esa es una preeclampsia incluso con signo de severidad. ¿Y qué patrones se han tomado para decir de que hay daño de órgano blanco? Bueno, que la paciente puede tener trombocitopenia o disfunción hepática o insuficiencia renal o edema pulmonar o alteraciones de tipo neurológico. Siguiente. La eclampsia es la convulsión en la paciente que ha tenido ya el diagnóstico de preeclampsia. Siguiente. Antiguamente se decía que la eclampsia era las funciones tónico-crónicas. Ahora ese concepto ha cambiado de acuerdo al acto. Siguiente. La hipertensión crónica, entonces, es esta mujer que se embaraza siendo hipertensa, se embaraza antes de las 20 semanas. Y es un evento sumamente peligroso porque esta paciente multiplica en 3 o 4 veces su posibilidad de tener preeclampsia. Siguiente. Muchas de ellas, efectivamente, siguiente, muchas de ellas, cuando pasan las semanas, van a tener como premio una preeclampsia añadida. Es decir, el riesgo se llega a realizar y llegan a tener la preeclampsia. ¿Cómo sabemos que tiene preeclampsia? Creo que de todos los conceptos que hablamos de preeclampsia, este es el más difícil. Porque cuando conversamos con un médico especialista, no va a saber muchas veces definir qué es preeclampsia sobrereal, ¿no? Pero de acuerdo a la ACO, porque las otras sociedades científicas tienen incluso otros conceptos, pero de acuerdo a la ACO existen 2 grupos. Sin signos de severidad cuando se ha añadido una proteinuria de nuevo. Pero si tiene signos de disfunción orgánica, entonces hablamos de preeclampsia sobrecargada con signos de severidad. Siguiente diapositiva. Entonces, la preeclampsia sobrecargada es, por ejemplo, cuando tenemos nosotros una hipertensa crónica, que su creatinina, por ejemplo, normalmente era 1.1. De repente llega a la consulta y está con creatinina 2.5. Entonces hay una exacerbación de su creatinina. Entonces, estamos hablando pues de una preeclampsia sobrecargada, ¿no? O una paciente que siendo hipertensa crónica ya tenía proteinuria por la hipertensión, pero ahora sus niveles de
proteinuria se han elevado. Entonces, todo ello nos indica, estos eventos de exacerbación nos indican que estamos frente a una preeclampsia sobreregulada. Siguiente. Entonces, la preeclampsia es un trastorno hipertensivo que puede ocurrir durante el embarazo y el postparto. Hay algunos que piensan que una vez que nace el bebé ya terminó todo. La mayoría de las veces sí. Sin embargo, nosotros tenemos una etapa en la que se puede presentar incluso el fenómeno de eclampsia después del parto. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el rango de frecuencia? Sí, es cierto, diversos estudios hablan del 2 al 8%, al 10%. Para la OMS, el rango mundial está en 2 a 5%. Sin embargo, tenemos que considerar que la preeclampsia básicamente es un problema de países pobres. La mayor cantidad de eventos adversos, tanto para la madre como el feto, por preeclampsia, se da en los países pobres, como nuestro, por ejemplo. Y decirles que durante los últimos años se ha incrementado la preeclampsia en el mundo a raíz de la fertilización in vitro y de las técnicas de apoyo a la procreación. Y hay otro dato más. DACO recientemente, el año pasado, ha realizado estudios donde demuestra que el COVID ha hecho que la preeclampsia aumente en sus cifras, en sus tasas. ¿Y esto por qué? Porque la fisiopatología de ambos países coincide en el fenómeno inflamatorio. Esto haría que una exacerbe a la otra. Siguiente. La etiopatogenia no se sabe. Existen 1000 teorías y durante años estamos hablando de las 1000 teorías. Sin embargo, existen fenómenos bastante estudiados y bastante conocidos. Siguiente. Uno de ellos es el referido al fenómeno de la presentación adversa, de una mala presentación, y el otro es el del daño endotelial que vamos a hablar. Sin embargo, tenemos que observar que existen riesgos de cuando una mujer puede desarrollar preeclampsia. Algunos son riesgos mayores que otros, ¿no? Por ejemplo, fíjense en la lista: edad materna avanzada, nulliparidad, intervalo corto, obesidad, comorbilidades, enfermedad renal, hipertensión. Existen dos grandes grupos que vamos a ver. Uno referido a la parte genética y otro a las enfermedades crónicas. Estos son los factores de riesgo, sobre todo cuando la paciente ya ha tenido preeclampsia anteriormente, cuando tiene preeclampsia familiar. ¿Por qué? Porque la preeclampsia tiene un fondo genético. Eso ya está estudiado. Tiene que encontrar un recesivo de una mujer con preeclampsia con un recesivo de varón y se desarrolla la enfermedad. Por eso es que la genética está siendo sumamente estudiada en este terreno. Siguiente. La preeclampsia, entonces, hemos dicho, es la hipertensión después de las 20 semanas, que clásicamente era con proteinuria, pero ahora no necesitamos de la proteinuria para hacer el diagnóstico o clasificación. Si encontramos daño del glóbulo blanco, entonces hablamos de preeclampsia. Siguiente. La preeclampsia, entonces, tiene o se ha clasificado ahora en dos grandes grupos, con signos de severidad o sin signos de severidad. Antiguamente era preeclampsia leve y severa. No, ahora ya no, ahora eso le han llamado con signo de severidad y sin signo de severidad. Siguiente. Sin embargo, también tenemos otro concepto. Fíjate, este es un concepto muy importante. Si tú tienes preeclampsia antes de las 34 semanas o las tienes después de las 34 semanas. Cuando es hasta las 34 semanas, estamos hablando de una preeclampsia de inicio temprano, sumamente grave. Cuando tú tengas en consulta, en la emergencia, una paciente, sobre todo si es adolescente, sobre todo si es primigesta, que tiene un embarazo antes de las 34 semanas y que está desarrollando hipertensión, entonces hay que temblar un poco, porque esa paciente y su grito pueden morir un poco solos. Hay que actuar rápidamente. Siguiente. Los criterios, entonces, para el diagnóstico de preeclampsia, hemos dicho la hipertensión, pero si no hay proteínas en la orina, tomamos el hecho de que pueda desarrollar la paciente trombocitopenia menor de 100.000, o creatinina mayor de 1.1, o elevación de TGP y TGO mayor de 2 veces,
o que puede desarrollar edema pulmonar, o que esté con síntomas cerebrales o visuales. Siguiente. La preeclampsia, entonces, va a desarrollar signos y síntomas de que está comprometiendo, que está dañando ya órganos. Por ejemplo, la cefalea, la visión de lo que llaman lucecitas, estrellitas, tinnitus, visión borrosa, todo ello me indica un fenómeno inflamatorio y de pequeño sangrado en el cerebro. Eso es lo que origina el dolor de cabeza, la visión borrosa, dependiendo del área que esté tomada del cerebro, ¿no? A su vez también puede haber dolor en el hipocondrio derecho, por el dolor en lo que la gente llama roto del estómago, me está indicando que el hígado está cerca, origina un dolor reflejo, y ese hígado ha crecido, está inflamado, está por reventar, está por romperse. Ese es el origen de ese dolor. Entonces, cuando tengamos una epigastralgia, tenemos que tomar en consideración esto. ¿Por qué? Porque muchas mujeres han muerto con dolor en la epigastria y que le daban un antiácido o le daban ranitidina o cosas así. Tenemos que estar atentos a ello. Siguiente. Entonces, como digo, existen muchas teorías, siguiente, pero lo que nosotros sabemos, pues, es de que todas ellas van a conducir a un fenómeno inflamatorio sistémico que va a ir dañando semana tras semana, hasta que hay un momento en que ya desarrolla un daño endotelial de todo el cuerpo, de la madre y del bebé, y en ese momento recién vamos a enfrentar de manera objetiva la crisis. Siguiente. Entonces, aquí está un fenómeno que no es particular de la preeclampsia. Muchas veces pensamos que la deficiencia de la presentación es un fenómeno propio de la preeclampsia. No es así. También se presenta en otras patologías, en el herpes y en otras. Siguiente. Ahí está la deficiencia de la soleada de trofoblastos. Siguiente. Terminamos en 5 minutos. Nosotros tenemos que pedir aquellos exámenes que me indiquen que hay daño de órgano blanco. Siguiente. Y en el manejo tenemos que, cada paciente es un caso especial e individual. Hay que evaluar cada caso en especial. Siguiente. Entonces, de acuerdo a la severidad, de acuerdo a la edad gestacional, vamos a actuar. Siguiente. Si nosotros evidenciamos que la paciente no tiene daño de órgano blanco y su presión no ha llegado a 160/110, decimos, esta es una preeclampsia sin signos de severidad. Y allí vamos a pensar ya en culminar la gestación y controlar de manera continua, permanente a la madre y al bebé hasta el momento del parto. Si la paciente, en cambio, tiene una presión mayor de 160/110 o tiene daño de órganos blancos, entonces tenemos que tomar 3 columnas grandes de tratamiento: la hidratación, el manejo antihipertensivo y la prevención de convulsiones. Siguiente. En la hidratación se discute mucho. Antiguamente usábamos la hidratación a chorro, ahora se discute incluso si es necesario la hidratación. Todo eso está en el terreno del estudio, pero mientras tanto nosotros sí tenemos que seguir como siempre hemos actuado con cloruro de sodio, ¿no? Con los retos que ahora dice la OMS, los retos de 500. Siguiente. Cuando tenemos nosotros una crisis hipertensiva, tenemos que saber de que lo que tenemos que manejar es la hipertensión para evitar el ACV, el stroke. No es para otra cosa. El uso de los antihipertensivos es para evitar que esa gestante vaya a desarrollar un stroke, un ACV. Bien, entonces controlamos cómo. Siguiente, existen en el mundo 3 medicamentos que se usan: el nifedipino, el abetalol y la hidralazina. Miren, no nos sintamos mal. El nifedipino en Estados Unidos era la segunda droga de elección. Ahora ya incluso está pasando a ser en algunos lugares la primera droga de elección. Sin embargo, al día de hoy, el abetalol es el medicamento de elección que ya está empezando a usarse en el Perú. En el Instituto Materno-Perinatal ya estamos usando el abetalol, pero raramente. ¿Por qué? Porque en casi todos nuestros casos lo manejamos con nifedipino. No hay necesidad de usar el abetalol. Son pocas las veces, y sin embargo, tenemos nosotros pautas del ASCO siguiente de cómo usar ambas drogas, ¿no? Nifedipino de manera repetitiva cada 20 minutos,
Y en el caso de, siguiente, en el caso de la Betalol, comenzar con 20, 40 miligramos, etc. Siguiente. Ya para terminar, debemos saber de que esta paciente en cualquier momento puede convulsionar. Tenemos que prevenir con sulfato de magnesio las convulsiones con la guía que tenemos, tanto en MISA o de salud. Y si ya el paciente está convulsionando, igual, el tratamiento de sulfato de magnesio. Siguiente. Lo que no, bueno, entonces, la dosis del sulfato de magnesio, 4 gramos, dosis de ataque, 1 gramo, dosis de mantenimiento. Siguiente, se usa por 24 horas. Siguiente, ahí está la eclampsia, ¿no? Hacer cuidado de la paciente para que no se haga daño y luego inmediatamente administrar el sulfato de magnesio. Siguiente. Lo que nunca hacer, no administrar diuréticos, no administrar diazepam, fenobarbital, van a deprimir al bebito. Y esta paciente no sabemos en qué momento va a pasar de ser una preferencia sin signo de severidad a ser una preferencia grave con signo de severidad. Esta paciente jamás puede ser manejada en un centro de salud. Tiene que ser manejada en un establecimiento donde pueda socorrerla y auxiliar. Siguiente. Eso es todo. Ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias. Agradecemos al doctor Jaime Mamani su presentación. Ahora invitamos al doctor Oscar Antonio Limay Ríos, que nos haga la presentación de su tema utilidad del ultrasonido en la prevención materno-perinatal. Gracias. Gracias, Ica. Gracias, Cano. Gracias, estimados compañeros. Estoy acá presente en mi alma mater, en mi lugar donde me formé como médico y es un honor estar acá de nuevo. Ustedes sabrán, soy ginecólogo obstetra, laboro en el Instituto Nacional Materno Perinatal, más conocido como Maternidad de Lima. Me da bastante añoranza haber regresado aquí al lugar donde me formé. Y digan que me acerque un poco más, así lo haré. Sí, necesito un puntero, por favor. Necesito un profero Miguelito y a ver si me puedes tomar también unas fotitos, por favor, de rato en rato para que quede registrado en la historia. Es en ese sentido, creo que también. Un momentito, por favor, que hay un problema técnico con la presentación. Esa es la presentación del doctor Limay. Muchas gracias. Ahora sí, adelante, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. El tema que vamos a hablar el día de hoy va a ser sobre el uso del ultrasonido y la disminución de la mortalidad materna perinatal. El siguiente, por favor. Este es un tema evidentemente con fotos, porque nosotros, al igual que Carlitos, al igual que el doctor Mamani, nos dedicamos a la ecografía. Me acuerdo que hace 20 años, cuando hicimos la especialidad, iniciamos en el Hospital de la Solidaridad de Surquillo, y ahí tenía a Carlitos Caña, a la doctora Doris Añaguari y a Luis, al doctor Luis, que en paz descanse, que estaban conmigo ahí haciendo ecografía, hace 20 años. La siguiente, por favor. Breves segundos de afinamiento de las 500 ponencias que tengo. Seguro el PowerPoint pesa mucho.
estamos enlazados en forma presencial y virtual. Un saludo para todos los colegas de ICA. Un poco me da la oportunidad para hacer una pequeña remembranza. Yo egresé de aquí en el año 1998. Carlitos, 1998. Hice mi residencia en la maternidad en Lima. Egresé de la maternidad en el año 2002. Estoy 20 años ya como egresado. Y ahora me encuentro aquí delante de ustedes. Con mucho gusto. Volviendo a la ponencia, solamente de forma breve, algunas definiciones clásicas, pero que deben de quedar bien precisos, sobre todo para los médicos jóvenes, que seguramente nos están viendo vía virtual. La muerte materna es la muerte de una mujer durante el embarazo, parto o puerperio, debido a cualquier causa relacionada o agravada por el mismo embarazo. O sea, el mismo embarazo, el proceso del mismo embarazo conduce a la muerte materna. En su manejo también, pero no por causas circunstanciales ni accidentales. Por ejemplo, una epidemia por el COVID, vamos a verlo, en dónde lo logramos catalogar o poner. En cambio, la muerte materna incidental es la muerte que no está relacionada con el embarazo. La causa de la muerte no es el embarazo. La causa de la muerte no es el parto, no es el puerperio. Es producida por causas accidentales o incidentales. Lo más común, un accidente de tráfico. La siguiente, por favor. La muerte materna directa, esta sí, es la muerte por complicaciones obstétricas propias del embarazo, parto o puerperio. En cambio, la muerte materna indirecta es una muerte por una enfermedad previamente existente o surgida durante el embarazo o puerperio. La siguiente, por favor. La razón de mortalidad materna, que es lo que nosotros utilizamos, representa el riesgo de muerte asociado con cada embarazo. Es un indicador que se formula con el número de muertes maternas ocurridas en determinado año dividido entre el número de nacidos vivos en el mismo año, expresado por 100.000 nacidos vivos. La siguiente, por favor. Para mencionarles que nosotros tenemos como principal causa de muerte materna tradicionalmente a las hemorragias. De vez en cuando es superado por hipertensión, pero también existen condiciones médicas preexistentes que agravan el embarazo. La siguiente, por favor. Es en ese sentido que vamos a enfocarnos en las hemorragias y en la preeclampsia como una de las principales causas de muerte materna. Miren ustedes el esquema, el número de muertes maternas anual desde el año 2000 hasta el año 2022. Cómo ha ido decreciendo y como la pandemia ha habido un aumento en el número de muertes hasta ser alrededor de 600 o 500 muertes en el año 2021. Ya que en el 2019, por ejemplo, teníamos 300, con la pandemia aumentó en más de 200 muertes maternas. La siguiente, por favor. Miren ustedes aquí dentro de las causas indirectas, el COVID registra para el año 2021 36% de las causas de muerte. Miren ustedes, el 2020 16%. En el año 2019 no había como causa de muerte materna al COVID. Quiere decir que el COVID se ha colocado en uno de los primeros lugares como causa de muerte materna, sobre todo indirecta. Pero siempre los tradicionales son las hemorragias y los trastornos hipertensivos. Solamente un año superó los trastornos hipertensivos a las hemorragias como causa de muerte materna, pero todavía estamos muy atrasados con respecto a otros países. Las hemorragias es la principal causa de muerte materna en el Perú, tan igual que en África, tan igual que en los países subdesarrollados. Pero, por ejemplo, en otros países de la región, en Chile, las hemorragias ya no son la principal causa de muerte, sino la preeclampsia. En la medida que una sociedad avanza, va cambiando ese orden epidemiológico
Y, por ejemplo, en Uruguay, la preeclampsia ya no es la principal causa de muerte, sino las causas indirectas. Perú, su principal causa de muerte, la hemorragia. Chile, su principal causa de muerte, un poco más avanzado, es la preeclampsia. Y Uruguay, ninguno de los dos tendrían que ser las causas indirectas. Algún día estaremos como Chile, algún día estaremos como Perú, perdón, como Uruguay. Eso lo dejo en el tintero. La siguiente, por favor. Una de las causas, lógicamente, son las demoras. Las 3 demoras de Tadeusz, publicado por Tadeusz en el año de 1994. Estas 3 demoras condicionan el fallecimiento de la paciente. Estas 3 demoras tienen que ver con la propia paciente, la autonomía de la paciente, la distancia y la asistencia. Esos 3 factores se tienen que imbricar en las demoras. La siguiente, por favor. En lo que respecta a la fase 1, es la decisión de la paciente en buscar ayuda. Entonces, ahí ya viene una serie de factores educativos, que la paciente, el lenguaje, el idioma, que la paciente no puede o no encuentra, o la ausencia de algún medio de comunicación para que la paciente pueda comunicarse en forma rápida hacia un médico o un centro de salud para que le asistan en su emergencia. Esa es la fase 1. Esa es la primera fase de la demora. Lógicamente, mientras más alejado es el pueblo, esta decisión va a ser más larga. La fase 2 es la accesibilidad a las instalaciones de salud. En la selva, en la sierra, en la línea de frontera, acá mismo probablemente en la región de Ica, la accesibilidad también puede ser deficiente y ahí también hay esa demora, sobre todo en las hemorragias. Las hemorragias, los pacientes se van rápidamente, en unas horas, en unas cuantas horas, por no decir minutos, la paciente ya está agonizando. Esto es rapidísimo, que le dé una placenta previa sangrante, acretismo placentario, una cirugía. Por eso es importante hacer los diagnósticos ecográficos para poder derivar a la paciente, tanto al MINSA como a salud, de forma oportuna, y no tratar a estas pacientes en centros de salud pequeños. Y la tercera fase de la demora de Tadeusz de 1994 tiene que ver con el tratamiento adecuado y apropiado cuando llega a los centros de salud, inclusive en los centros de salud emblemáticos, grandes, ocurren estas demoras. Y nosotros somos testigos de ello, tanto aquí como en Lima, en la maternidad Lima, por supuesto. La siguiente, por favor. Es en ese sentido que existen algunas limitaciones, que los pongo aquí para que ustedes lo puedan leer, de estas demoras de Tadeusz, pero en general se cumplen. La siguiente, por favor. Vamos a pasar por un caso emblemático. Esta es una enfermedad que ha ido apareciendo en forma progresiva, conforme las cesáreas han ido aumentando. La siguiente, por favor, que se llama el acretismo placentario. Este acretismo placentario, le voy a mostrar este caso, una gestante de 37 semanas, la que sigue, por favor. Estas son fotos que voy a narrarles. Miren ustedes, cuando ustedes se encuentran con este caso, que se pueden encontrar en cualquier establecimiento de la Seguridad Social, en cualquier establecimiento del MINSA, en cualquier centro médico que tenga su sala de operaciones. ¿Qué hacer en este caso cuando nos encontramos con un acretismo placentario cuyo exponente más funesto es el percretismo placentario? Cuando la placenta invade la serosa, cuando la placenta invade los órganos anexos, cuando la placenta invade el cuello uterino completamente vascularizado. Es por eso que toda paciente cesárea anterior se debe de hacer su ecografía pélvica y transvaginal en forma obligatoria. Van a ver algunas fotos que yo voy a mostrar. La siguiente, por favor. Miren ustedes esa cabeza de medusa. Ese signo de la cabeza de medusa se ve por la ecografía. Y se ve perfectamente. Y no es necesario ser un especialista para poderlo diagnosticar. Y hay algunos trucos que sin Doppler uno se puede dar cuenta del signo de la cabeza de medusa. Ustedes ven que esta paciente tiene que derivarla inmediatamente al mejor establecimiento de la región antes de operarla. Hasta sería conveniente, si encuentran eso, abren y cierran y lo derivan. Eso es lo que yo, porque a veces el sangrado aquí es torrentoso. Se llevan el uréter,
se lleva la vejiga, el sangrado es masivo y en pocos minutos la paciente fallece. O sea, aquí preferible es cerrar y derivar si es que no contamos con los recursos necesarios. Pero antes de encontrarse con eso, por eso siempre examinar a la paciente en la clínica. Es lo más importante, obviamente. Ante una paciente previa cesárea anterior, hay que tener sumamente cuidado y pedirle siempre su ecografía para descarte de acletismo placentario. La siguiente, por favor. Miren ustedes, esta es la tecnología, obviamente. Miren ustedes la infiltración, esos es los vasos en cabeza de medusa. La siguiente, por favor. Y hágale clic, por favor, ahí al video. Vamos aquí, este es un video que quiero mostrarles para que vean ustedes cómo se hace el diagnóstico con y sin Doppler. Con y sin Doppler. Si no, lo abrimos directamente del USB que tiene el video de ustedes. Se engancha el video. Vamos a comprobar. Entonces, es importante hacer el diagnóstico, es importante hacer ecografía transvaginal. Nosotros hemos hecho la ecografía transvaginal, hemos colocado el espéculo y hemos visto que el cuello está completamente infiltrado. Completamente, es un cuello, ha desaparecido el cuello, es una vascularidad. Y eso ya es un periclitismo. ¿Cuál es la definición de periclitismo desde el punto de vista práctico? Que puede haber un montón de definiciones. Cuando ya hay compromiso del cuello, cuando el cuello cervical ya está infiltrado, cuando vemos el signo de la cabeza de medusa. Tú ves el signo de la cabeza de medusa y ves el cuello infiltrado, vascularizado por ecografía transvaginal. También se puede ver por vía pélvica, pero sugerimos hacer la vía transvaginal, es obligatorio. Suficiente, entonces el periclitismo placentario y esta paciente tiene que programarse para una cesárea como debe de ser. No se puede operar así nomás, tiene que estar presente el urólogo, tiene que estar presente médicos que reúnen la destreza para poder operar este tipo de pacientes y este producto de la experiencia de años ya operando este tipo de pacientes. En la maternidad de Lima, al inicio, operaban este tipo de pacientes y era un charco de sangre y se volaban los uréteres y se cortaban la vejiga, pero ya posteriormente ya hemos ido mejorando ya, y ahorita ya podemos decir con total seguridad que no hay ninguna paciente que no se pueda resolver exitosamente con las técnicas actuales en lo que es el manejo del atletismo placentario. Entonces, quiere decir, estimados amigos, de que un simple ecógrafo que está en las costas, un simple ecógrafo que está en las costas puede salvar una vida. Si tú, médico, joven, médicos en general, que tienes acceso a la ecografía, todo médico debe de hacer ecografía, por supuesto, es obligatorio, es necesario, los médicos deben de hacer ecografía, y ves una placenta previa, todos los ecógrafos tienen Doppler. Le vas a colocar el traductor y definitivamente vas a ver el signo de la cabeza de medusa que se ve. Quiero mostrar el video dentro de poco y las fotos, y también en lo que es el cuello cervical, esa infiltración vascular, ese enmarañado vascular a nivel del cuello uterino. Vamos a esperar unos segundos para poder pasar la siguiente ponencia. Algo al respecto. Ya está, muy bien, perfecto, perfecto. Muchas gracias, Miguelito. Miren ustedes ahí, ese es el cuello. No hay necesidad de colocar punteros porque se nota claramente. Miren ustedes, completamente vascularizado, Carlitos, mira ahí, completamente vascularizado. Eso ya es un periclitismo placentario, sin necesidad de Doppler. Miren, el cuello y los vasos ahí que infiltran. ¿Ven? O sea, el Doppler es importante, por supuesto que sí. Y miren esa placenta o esos lagos venosos.
¿ya? Aparentemente daría a entender de que la placenta está separada del cuello, pero eso es falso, no está separada, está pegada. Tú te metes ahí y esa placenta va a ser arrancada, y esa placenta va a sangrar. Hay técnicas ya actualmente para poder sacar, la siguiente por favor, para poder sacar la placenta de forma efectiva. Entonces, esto de aquí, miren ustedes, es una, la siguiente por favor, es una ecografía sin Doppler, y acá está con el Doppler, siguiente por favor, siguiente, miren, acá está con el Doppler, miren el cuello uterino, completamente infiltrado. ¿Tú ves eso? Ese es un percretismo. O sea, ni siquiera podemos saber que un percretismo placentario se deriva, o se programa, o ya se ve ya cómo se hace para poder manejar a través de otros especialistas. La siguiente, por favor. Miren ustedes, la misma paciente, 36 semanas, esta paciente, 9 de abril de 2021. Nosotros hemos hecho seguimiento, tengo fotos y videos de casi todos los perecretismos y acretismos placentarios. Sería demorarnos varios minutos, en realidad horas, hablando de lo mismo. La siguiente, por favor. Miren ustedes, siguiente, lo mismo, siguiente, por favor. Miren ustedes, sin el Doppler, o se ve claramente la ecografía intravaginal, siguiente. Miren ustedes aquí, ahí está el corte sagital, la cabeza de Medusa. Miren ustedes, la placenta, y ven cómo ustedes los vasos puente infiltran la pared posterior de la vejiga. La siguiente, por favor. La siguiente, ese ya lo hemos visto, ese es el angio 3D, y no es necesario hacer angio 3D, este es angio 3D donde se ve el cuello cervical infiltrado y se ve la pared posterior de la vejiga infiltrada. La siguiente, por favor, la siguiente, esto ya lo hemos visto, siguiente, estamos pasando, el Doppler, sí, siguiente, por favor, siguiente, acá miren ustedes el cuello completamente infiltrado, la siguiente. Miren ustedes aquí cómo engañan. Aparentemente aquí no pasa nada. Tú haces la ecografía pélvica, no hay nada. Miren ustedes que la vejiga está bien. El secreto para hacer el diagnóstico del acretismo placentario es que la vejiga tiene que estar semillenta. Si tú haces la ecografía con la vejiga vacía, no vas a poder diagnosticar. Vas a cometer un error, no vas a hacer el diagnóstico correcto. Tiene que ser con la vejiga llena o semi-llena. Aquí la vejiga está llena, miren cómo deja ver con claridad. Miren, ahí uno pensaría está bacán. La siguiente, por favor. Y miren ahí. La misma paciente. ¿Se dan cuenta? Con el Doppler. La siguiente. Siguiente. Miren, aquí estamos haciendo por vía pélvica, pero colocando el traductor transversalmente para que ustedes vean. La siguiente. Miren ustedes cómo avanzo. Transversalmente uno está en corte sagital, uno está en corte transversal. Esa es la cabeza de Medusa. Miren ustedes, visto en corte transversal, la cabeza de Medusa. Y tenemos nosotros que contar los vasos. ¿Cuántos vasos hay? El grosor del vaso. Ahí, por ejemplo, se ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, por lo menos 7 u 8 vasos. Y el grosor, por eso le interesa al cirujano. Se ven 6 vasos con un grosor de 8 milímetros a predominio del lado derecho. Eso tenemos que, porque eso le interesa al cirujano para ver dónde se coloca el momento de la cirugía. La siguiente, por favor. Miren ustedes ahí, que ahí efectivamente se ve que hay mayor infiltración hacia el lado derecho, pero en realidad es todo. La siguiente, por favor. Ahí este es un angio 3D, donde se ve la cabeza de Medusa que veíamos al inicio. La siguiente, por favor. La siguiente. Miren ustedes, este rápidamente es uno de los últimos casos. Ahí se ve la foto de la cabeza de Medusa que los cirujanos le han tomado, están extrayendo el útero, ya han sacado antes al bebito. Y miren ustedes la comparación de la cabeza de Medusa visto con la fotografía y con la ecografía cuando le hacemos por vía transvaginal, porque el que ven hacia abajo es transvaginal y también por vía pélvica, transvaginal y pélvica. O sea, se puede hacer por vía transvaginal y por vía pélvica. La siguiente, por favor. Ahí miren ese video por vía transvaginal, cómo recorro. No se necesita un angio 3D, tu Doppler nomás. Miren ustedes, tú puedes contar los vasos. Acá hay un enmarañado vascular a predominio derecho. Miren ustedes, hay pocos vasos, puente,
al lado izquierdo y más es en el lado derecho. Entonces el cirujano se va a enfocar hacia ese lado porque sabe que a ese nivel está el problema. Este es un perspectivo paciente. La siguiente. Ya, este es sin Doppler. ¿Ah? Miren ustedes, si no tienen Doppler, miren ustedes. Ahí se ven los vasos puentes. También acá, ahí están los vasos puentes. ¿Se ven? O sea, se puede ver. Se puede ver y simplemente es capacitación, información y estar permanentemente asistiendo a estos cursos, sobre todo patrocinados por su colegio médico. Miren ustedes el ecógrafo que tenemos, Carlitos, que viene ahí en la maternidad. Ese es el Doppler. ¿No? Miren, tenemos así, viene ya con sus files, pero ya con nuestra experiencia, a veces lo regulamos y hacemos el diagnóstico. La siguiente, por favor. Rápidamente vamos a ver este caso, porque ya el tiempo es sobro, asociado a una muerte. Sigue, por favor. Este es un caso, estas son las tablas Doppler y de peso fetal. Sería largo explicar de cada uno, pero cada uno tiene su significado. La siguiente, por favor. Para el lado derecho está el peso, para el lado izquierdo está el Doppler. La siguiente, por favor. Y solamente nos estamos enfocando entre las 20 y las 30 semanas. Este es el peso fetal. Vamos a sacar a varios autores. La siguiente, por favor. Solamente nos estamos quedando en el percentil 10 con lo siguiente, con el percentil 10 de Halo, el percentil 10 de Lutchenko, si es que alguien todavía utiliza Lutchenko, que ya no se utiliza, y el percentil 10 del profesor Ticona de tabla, que es la única tabla para peso que todavía tenemos. Ojalá que salga pronto el de la maternidad, y el percentil 3 de Halo en azul. La siguiente, por favor. Miren ustedes la evolución de peso a peso, semana a semana, de dos bebitos, ¿no? Un bebito con RCO severo, que está ahí con puntos negros, a las 21 semanas, 242 gramos, a las 24 semanas, 364 gramos, a las 28 semanas, 599, y se planta ahí y se termina la gestación con 652 gramos. El bebito, el otro su hermano, porque es un embarazo gemelar monocoreónico biamniótico, también empezó bien, pero también comenzó a quedarse en el peso, y están ambos por debajo del percentil 10 de Halo, pero sobre todo el de los puntitos negros, el bebito B, está por debajo del percentil 3 de Halo. La siguiente, por favor. Seguimos. Miren, y también para lo que es el ductus venoso. Estas son las tablas del ductus venoso, que también es largo, muy largo poder comentarles. La siguiente, por favor. Y solamente nos vamos a embarcar entre las 20 y las 30 semanas. La siguiente. Y para mencionarles cómo evoluciona el ductus venoso en este bebito que se está comenzando a deteriorar. Miren ustedes, empieza a las 24 semanas con 0.53, a las 28 semanas 0.66, y miren, súbitamente aumenta a 1.1, por encima del percentil 95 para los autores. O sea, ya este bebito se está comenzando, con lo que nosotros decimos, a ovitear. Entonces ya encontramos eso, inmediatamente la programamos para sala de operaciones en una guardia reciente, que ya hace 2 o 3 días, calentita para ustedes, estimados amigos. Entonces, el seguimiento de conducto venoso. ¿Ya? El ducto venoso es cada 3 días, cada 4 días, y puede que el ducto venoso se eleva, o sea, la onda se invierte, la onda se hace negativa, o está por encima del percentil 95, entonces ya tiene que culminar la gestación porque se va a ovitear, y se ovitea el bebito con RSU, se lo lleva a los dos fallece. 29 semanas lo hemos resuelto. La siguiente, por favor. La siguiente. Siguiente. Aquí también vamos a enfocarnos en lo que es el Doppler de la arteria umbilical, y con eso vamos a acabar. La siguiente, por favor. En aras del tiempo, también estos dos bebitos. Este es el Doppler, la nivel, solamente esas líneas verdes es el Doppler del umbilical. 3 autores. Ahí tenemos la del doctor Antonio Limaye de Pinesalva, que está publicada en una revista Scopus, las tablas del Doppler del umbilical. Las tablas del Doppler del umbilical de Achavia, percentil 95 también, y las tablas del Doppler del umbilical de Dracker, percentil 95. Más o menos las tres se parecen. Pero el bebito B, miren, tiene 1.78 del Doppler del umbilical. Ya está por encima del percentil 95. O sea, ya está patológico. Y el bebito A, el cual el ductus venoso, si se acordarán, estaba normal al inicio, también su Doppler del umbilical también está bien. La siguiente, por favor. Y nos enfocamos en el bebito B, que es el bebito que más severo, y miren cómo evoluciona su Doppler del umbilical. También se va deteriorando, va en la mano. El Doppler del umbilical es el vaso más sencillo que ustedes pueden visionar. Hagan el seguimiento con el Doppler del umbilical. Consíganse estas tablas. Aquí les estoy dejando aquí a Miguel
para que ustedes puedan recoger en cualquier momento las tablas y puedan ustedes utilizarlo ahí en sus consultorios, en los hospitales. Miren ustedes cómo se les sigue su control a las 21 semanas, siempre por encima del percentil 25, está patológico, y miren a las 28 semanas, se sale, está por encima de 2, 2.5, o sea, está muy alto. 28 semanas, a las 29 semanas también, a las 29 semanas se ve que hay 2 comas, pero probablemente la que está más abajo sea errónea, pero todas están muy por encima. El protocolo es cuando el Doppler del umbilical ya tiene su diástole reversa, como aquí lo tiene o lo tuvo, pero por ahora el tiempo no lo vamos a poder mencionar, pero sí les dejo ahí todas las fotos para que ustedes lo puedan tener ahí en sus hogares, como ustedes quieran. Indica culminar la gestación. Si tú tienes el Doppler del umbilical reversa y el bebito ya tiene 30 semanas, debes de culminar la gestación. No hay que esperar que el ducto venoso se ponga patológico, porque ese ya es el siguiente paso ya, porque si bien es cierto sobrevive, pero su calidad de vida del bebito va a sobrevivir, va a llorar, va a intubar, probablemente, pero su calidad, su desarrollo cerebral. Entonces, por lo general, cuando el Doppler del umbilical ya es un Doppler con diástole reversa, como son ahí entre las 28 y 29 semanas, ya uno está pensando en interrumpir la gestación. La siguiente, por favor. Quiero, por favor, Miguelito, si pueden pasar a las últimas ponencias, a los 6 últimos cuadros, porque esto de acá sigue, es largo en realidad. Y quiero mencionarles de que esta herramienta de ecografía lo pueden hacer ustedes. Esta herramienta de ecografía, todo médico debe de hacer ecografía. Todo médico general, médico especialista, todos los médicos en general. Debemos nosotros de que nuestros médicos se posicionen en el uso del ultrasonido. No es posible, pues, que en los lugares el médico no haga ecografía y también otros profesionales quieran hacer ecografía. Eso nosotros no lo podemos permitir. Es por eso que nuestra obligación es la capacitación permanente. Y creo que ya no vamos a dejar en la del tiempo. Y bueno, yo le doy las gracias, cualquier cosita a su servicio. Agradecemos al doctor Limay por su exposición. Invitamos al doctor Enrique Carlos Candia para que nos haga la presentación de la utilidad del ultrasonido en el abdomen agudo en gestantes y puérperas. Buenas noches. Quiero saludar a toda la comunidad médica que nos está siguiendo en este momento. Agradecer al Colegio Médico Noveno, al decano, doctor Luis Millante, por permitirnos estar presentes y hacer esta presentación con colegas de Lima, como es el doctor Antonio Limay. Es un experto de ultrasonido en la maternidad, se ha dedicado por años al ultrasonido obstétrico y nos está trayendo una serie de aportes importantes en diagnósticos que son muy difíciles, como el atletismo placentario, ¿no? Al doctor Mamán también agradecerle por su presentación y bueno, la mesa la dirige acá el doctor Anicama, representante del Colegio Médico para esta ocasión. Así que empezamos con la ponencia. La ponencia de este tema importante de la utilidad del ultrasonido del abdomen agudo en la gestante y en las puérperas, ¿no? Bueno, antes de empezar por referirnos específicamente al ultrasonido, hay que ver la variedad de técnicas de diagnóstico por imágenes con las cuales contamos. Realmente nuestros hospitales se han ido equipando y cada vez tenemos más tecnificación, ¿no? Entonces, vemos que tenemos campos de diagnóstico por imágenes. Se pueden usar de forma de radiación no ionizante y de forma ionizante.
para el diagnóstico. La idea es obtener cada una de ellas tiene sus características y su sensibilidad para ciertas entidades, que nos va a dar una cierta especificidad y sensibilidad adecuada para una entidad específica. Bueno, los equipos que emiten radiación no ionizante son conocidos como el ultrasonido y la resonancia magnética. Para los médicos jóvenes es importante que sepan eso. El ultrasonido es de fácil acceso, es de uso rápido, de bajo costo, inocuo, de un informe rápido, inmediato, ¿no? Las desventajas que tiene es que es operador dependiente, tiene el campo visual restringido, muy focalizado, donde vas a evaluar, tiene menor resolución de contraste y de tipo espacial, y te enfrentas ante mayores artefactos como el aire, el tejido adiposo, etc. La resonancia magnética es un examen de excelente resolución de contraste, te da mayor campo visual, tiene un campo visual más amplio, adquisiciones volumétricas en varios planos que te permite una mejor visualización de las estructuras, es reproducible y es inocua. La disponibilidad de la resonancia magnética es limitada, no todos los centros hospitalarios lo tienen, ¿no? Nuestro centro hospitalario de Augusto Hernández tiene convenio con una empresa privada y tenemos acceso a ella, pero no es tan pronta el informe y los resultados como quisiéramos. Además del alto costo que ella demanda. Las técnicas de diagnóstico por imágenes en lo que es radiaciones ionizantes, la tomografía, que nos ofrece una ventaja de una excelente resolución espacial, buena resolución de contraste, es reproducible, es rápida, permite reconstrucción multiplanar, nos da muy buena imagen. Y la desventaja que tiene es que produce una radiación ionizante. Hablamos acá, nos vemos un ratito en el tema de ionizante. Ionizante es que estas radiaciones son capaces de producir cambios, ¿no?, de los electrones a nivel del núcleo de la célula. Entonces, eso nos va a hacer que esta célula pueda tener trastornos a nivel del ADN, ¿no?, y que pueda tener cambios en el campo de la obstetricia de tipo carcinogénicos, ¿no?, o de malformaciones en el producto. Por eso hay que tener mucho cuidado, y hay que recordar bastante que en las mujeres en edad fértil se pregunte mucho la fecha de última regla antes de indicar una solicitud de imágenes. Porque hemos tenido varios casos antes, en el primer trimestre, en la sala de tomografía, con exámenes realizados y con exposición, una gran dosis de radiación que al final va a traer una consecuencia en ese producto. Entonces hay que tomar bastante importancia cuando se habla de radiaciones ionizantes y en este caso la tomografía, que tiene un alto porcentaje de exposición a ello. Reacciones adversas al medio de contraste iodado es la desventaja que también nos da la tomografía, el costo intermedio, disponibilidad intermedia y uso limitado en el embarazo, ¿no? En el embarazo realmente se usa en casos muy específicos y con protocolos de muy baja dosis. No hay protocolos de baja dosis para hacerlos, pero en casos específicos, en casos de shock, realmente del paciente, en la que nosotros tenemos que hacer un diagnóstico rápido o peligra la vida de la mujer, ¿no? Pero después, en forma rutinaria, no se puede realizar tomografía. La siguiente. Los soportes de ultrasonido en la salud perinatal son muchos, ¿no? Haga una mejor calidad del control, la edad gestacional segura, ubicación placentaria, diagnóstico de embarazos múltiples, ya lo han mencionado cada uno de los colegas que me han antecedido, y aporta también el diagnóstico, manejo de complicaciones del paciente crítico, ¿no? Ahora tenemos un ultrasonido que puede ser portátil, que puede estar en la sala de unidades de cuidados intensivos, monitorizando a los pacientes que estén complicados, valorando el volumen de líquidos, si es que hay un hemoperitoneo, en qué cantidad lo tenemos, ayuda incluso a determinar casos de trombosis que pueden presentarse en este periodo, ¿no? Es muy importante el uso del ultrasonido en todo nivel. Lo que refería el doctor Limay es cierto, no todos los médicos deben usar ultrasonido. El médico está en la cabecera de una unidad de cuidados intensivos, debiera ahora manejar el ultrasonido y va a ayudar a manejar y a tener una mejor evolución
un mejor diagnóstico en el paciente. La siguiente, por favor. En el abdomen agudo. El abdomen agudo en la mujer gestante constituye un diagnóstico complejo y un reto terapéutico para el profesional médico. Presenta una incidencia de 1 de cada 500 a 635 gestaciones. Su diagnóstico diferencial se ve dificultado por la necesidad de discernir entre los cambios fisiológicos del embarazo y aquellos asociados a patologías orgánicas. La principal etiología de origen no estético es la apendicitis aguda, con una incidencia de 1 de cada 1.500 casos. En lo siguiente, por favor. Las condiciones más frecuentes de causas no estéticas en gestantes en puérperas tenemos las apendicitis, la colecistitis, las torsiones ováricas, la obstrucción intestinal, ¿no? De ahí le siguen síndrome de Gell, pancreatitis, cáncer colorectal, la enfermedad inflamatoria intestinal, la diverticulitis, la enfermedad inflamatoria pélvica y la adenoma hepático. La apendicitis tenemos una muy buena sensibilidad de diagnóstico con la ecografía en el primer trimestre del embarazo. En el segundo y tercer trimestre por el volumen ya solamente la sensibilidad es difícil, ¿no? Otro que tenemos que tener en cuenta es que la apendicitis va a variar esto de acuerdo a la localización de la apéndice. Si la apéndice es una apéndice retrocetal, en los pacientes delgados también es difícil de encontrar, ¿no? Entonces, por eso es que a veces se opta por la resonancia magnética en una gestante para poder obtener un diagnóstico inmediato. El tema es que la resonancia magnética no nos ve las apéndices normales, ¿no? Cuando queremos nosotros realmente discernir de eso, sería de una gestante de un segundo o tercer trimestre. Bueno, tercer trimestre es una etapa un poco más segura, aplicar un protocolo de tomografía de baja dosis, ¿no? Cuando se presentara el caso. Entonces, en nuestro hospital, nosotros tenemos tecnólogos preparados para aplicar protocolos de baja dosis de exposición con tomografía y poder obtener ese diagnóstico cuando se presente. La colecistitis, basta el ultrasonido para obtener una muy buena sensibilidad diagnóstica. La torsión ovárica también, el ultrasonido con el Doppler color, es muy importante en la valoración, el signo de bromolino, ¿no? Esta simetría del tamaño de los ovarios, la presencia de líquido concomitante, el dolor persistente. La obstrucción intestinal sí es una entidad que requiere para su diagnóstico tomografía. No hay forma como diagnosticar una obstrucción intestinal con ultrasonido, ni con rayos X simple, ni con resonancia. Entonces ahí nos ayuda mucho la tomografía. Tenemos que aplicar un protocolo de baja dosis cuando se presenta. El cáncer colorectal, igual la pancreatitis, se requiere ahí la resonancia, síndrome Gell, el ultrasonido resonancia, cáncer colorectal, podríamos aplicar resonancia, enfermedad inflamatoria intestinal, el ultrasonido y la tomografía cuando se presente, y con mucho cuidado en la gestante, la diverticulitis forma, la enfermedad inflamatoria pélvica con ultrasonido, la adenoma hepático con el ultrasonido y la resonancia magnética. La siguiente. El enfoque general, ¿no? O sea, la patología pélvica femenina está indicada por el primer estudio de imagen, la ecografía, la patología gastrointestinal y genitourinaria. La siguiente. Para evaluar con la ecografía, tanto los desórdenes gastrointestinales, nosotros tenemos que tener una técnica bien meticulosa. Vamos a tener el tiempo necesario, primero la empatía con el paciente, ¿no? Por eso tenemos que tener esa empatía de poder ayudar al paciente y tener el tiempo necesario para aplicar, si es posible, todas las técnicas descritas en el ultrasonido. Luchar contra el gas. El gas en el ultrasonido es un enemigo, pero que uno puede, con experiencia, hacer que este gas se movilice. Al hacer las compresiones, hacer la rotación del paciente, nosotros estamos frente a frente con el paciente y la ecografía y el ultrasonido es dinámico. Nos favorece eso que cuando estamos con una resonancia, nosotros ya vemos el trabajo que es un tecnólogo y tenemos que informar solamente sin nada.
En cambio, la ecografía es dinámico y entonces mucho depende de la empatía del médico. Entonces, la compresión nos ayuda a desplazar los gases, el desplazamiento, la rotación del paciente también, y nos permite ver estructuras que si uno no tiene la misma predisposición de hacerlo, va a decir que hay mucho gas y no va a querer ver más. El traductor lineal nos ayuda para visualizar el intestino. O sea, podemos usar no solamente que una ecografía abdominal se hace con un traductor convexo de 3.5, podemos usar el de 10 MHz, podemos usar el de 8 MHz, el lineal, podemos usar incluso el endocavitario para poder obtener todas las proximidades y vistas necesarias para obtener el diagnóstico. La ecografía es un arte, nada te limita, nada te limita. Usar todos los traductores es parte de la empatía que tiene el médico hacia resolver el caso. Lo siguiente. La apendicitis es la causa quirúrgica más común, ya lo hemos repetido. La siguiente. Ahí estamos viendo una imagen claramente donde está descrito un apéndice, ¿no? Donde generalmente usted le dice al paciente dónde le duele, y el paciente pone el dedo, usted pone el traductor y allí encuentra el apéndice, ¿no? Entonces, el paciente mismo nos guía. Realmente no tendríamos que buscar mucho cuando es una apéndice típica. Una apéndice típica, hablamos de una apéndice anterior, que está localizada en el plano anterior, donde se ensució la grasa apendicular, encontramos los apendicolitos en su interior, aumento del diámetro anteroposterior, ¿no? Entonces, para ecografía, encontrar un apéndice normal, si uno no encuentra un plano anterior, también uno puede encontrar apéndice normal y describir apéndice normal, ¿no? El problema nuestro en la ecografía es cuando encontramos los apéndices posteriores, de localización retrosocal. Esas poligrafías se nos van a ir, no las vamos a poder visualizar. Ahí para este campo realmente necesitamos la tomografía. La siguiente. Esta es una imagen también de la apendicitis donde vemos el diámetro longitudinal, pues más supera los 6 centímetros, ¿no? Y no comprime. Cuando nosotros hacemos la compresión con el traductor, la ecocompresión con la sonda exploradora, no logramos que se comprima ese apéndice, ¿no? Entonces, y al ser el corte transversal, vemos ese signo de la dona, e internamente en la lumen de ese apéndice vamos a ver esos pequeños focos hiperecogénicos que son los famosos apendicolitos. Además del incremento de la grasa periapendicular que la rodea, ¿no? Y si ponemos el doble color se van a encender los vasos apendiculares. La siguiente. Bueno, la tecnología en este caso, bueno, ahí estamos viendo un apenicolito muy manifiesto, muy grande, con una sombra acústica incluso. La siguiente, por favor. Aquí estamos viendo una litiasis renal, una litiasis que está en el uréter cristal, ya en el ingreso, ¿no? A nivel de la vejiga, ¿ya? En la zona del trígono vesical, ya está por caer ya ese cálculo, ¿no? Está con esa sombra acústica posterior y manifiesta y que puede confundir también con una apendicitis. Entonces, es muy frecuente que exista eso, ¿no? Entonces, nosotros para dar un diagnóstico seguro de apendicitis siempre hay que hacer un estudio abdominal. A ver, mientras nosotros hagamos la ecografía más completa posible, vamos a tener mejor información. No nos olvidemos que solamente nos enviaron una solicitud de ecografía abdominal y nos vemos solamente el hígado y la vesícula y si por ejemplo es un apéndice, apéndice. Hay que tratar de ver todo, una abdomen completa, ver riñones y que te hagan también información. Los médicos de la seguridad social a veces toman esto, ¿no? Piden abdomen, pelvis y riñones. Entonces, ¿para qué? No se escape, ¿no? Ningún efecto. Y haya una mayor información de lo que tiene realmente el paciente. Como vemos, lo que se trata con la gestante es resolver su problema en forma inmediata, ¿no? Una gestante con un dolor que nos trae mucho estrés al ginecólogo que lo maneja en la emergencia, al ginecólogo que tiene el piso, realmente es un problema. La siguiente, por favor.
Las infecciones también son frecuentes. Podemos ver algunos signos a veces de inflamación en la pared vesical que también nos dan el signo directo que puede haber ahí un proceso infeccioso a nivel de la vejiga. Siguiente. Neoplasias. También hemos tenido quistes de ovario, a pedículo torcido en las gestantes que han sido motivos de intervención quirúrgica en gestantes de segundo o tercer trimestre, ¿no? Forma inmediata. Entonces, hemos tenido pacientes así que han estado con un cuadro de por lo menos 72 horas de dolor continuo y se ha descubierto que era un quiste que tenía, ¿no? Entonces, se procura un poquito de ser medio, de tener un poco de reserva en el primer trimestre, pero en el segundo y tercer trimestre ya se deberían ser resueltos quirúrgicamente. La siguiente. Miomas uterinos, también hemos tenido pacientes gestantes con miomas uterinos pediculados, sucerosos, ¿no? Y que han tenido su necrosis a nivel central. Entonces, estos miomas también son causa del torno agudo, ¿no? Estos miomas necrosados. La siguiente. A veces hemos correlacionado también con tomografía, no en gestante, pero para un mioma no es necesario, pero con tomografía que nos da una imagen espacial mucho más detallada, donde vemos ese centro hipodenso a nivel de ese mioma pediculado, ¿no? Un mioma suceroso, pero que tiene una necrosis y el paciente viene por dolor, ¿no? Dolor abdominal. La siguiente, por favor. Bueno, el embarazo ectópico es una patología que nosotros le tenemos mucho en la emergencia. Bueno, yo atiendo en la emergencia de mi hospital y es una situación muy, a veces, cuando viene un embarazo ectópico complicado, con un paciente chocado, con un hemoperitoneo, hay que no solamente a veces nos envía una ecografía transvaginal, uno encuentra un líquido que tiene unos sedimentos, unos finos secos que estén ahí flotando y a pensar en sangre. Y si encuentras una masa axial, y vete a hacer de inmediato la abdominal, porque seguro que vas a encontrar en Morrison ya líquido activo, ¿no? Que quiere decir que hay un peritoneo masivo y activo. Entonces, esa paciente tiene que entrar a sala de forma inmediata, ¿no? Con la información, cuando ocurre esto, se llama inmediatamente al ginecólogo de guardia y se le informa para que actúe de inmediato. Siguiente. Situaciones como accesos tubáricos, que también se presentan con frecuencia, ¿no? Con diagnóstico diferencial con apendicitis. La siguiente. La torsión de ovario también es una entidad no muy frecuente, pero que sí hemos tenido en la institución, realmente nos llama la atención, que siempre se da en el ovario derecho. El derecho es como que el ovario se pone por encima del útero y como que es un saludo militar, ¿no? El ovario aumenta de volumen en diferencia con el otro ovario y al estudio del Doppler se puede encontrar solamente un flujo venoso, no se le puede encontrar flujo en el interior del ovario, o se puede encontrar el signo del remolino en la parte fuera del ovario, donde uno va a encontrar que están los vasos que se han torcido, ¿no? El pedículo del ovario. Es también de inicio súbito, también hay fiebre y leucocitosis, como la apendicitis, o sea, es un síntoma muy similar a la apendicitis, ¿no? El siguiente. Ahí tenemos otra imagen donde ya vemos que hay líquido, un ovario derecho también aumentado de volumen, ahí está con el doble color, ¿no? Donde vemos que hay un flujo venoso que puede estar presente el flujo. La siguiente. Aquí estamos viendo con un poquito más de detalle ese ovario a pedículo torcido, con el líquido y alrededor, el aumento del tamaño es lo que nos llama la atención y la simetría supera los 3 centímetros en relación al otro, ¿no? O sea, el tamaño de la longitud del ovario. La siguiente. Generalmente hemos encontrado con poliquistosis ovárica, ¿no? O sea, hay una patología subyacente en este ovario pedículo torcido, hay un quiste o hay la poliquistosis ovárica y es un ovario ectoedematoso con ese signo periférico de los folículos o los quistes de poliquistosis.
y el signo del remolino en el otro color que nos da característicamente la torsión, ¿no? Entonces, es muy similar a lo que encontramos en la torsión del testículo nosotros en los varones cuando se presentan en los niños, ese signo del remolino, ¿no? La siguiente. Y la hemorragia periparto, ¿no? Las pacientes puérperas realmente la ecografía ayuda mucho en el diagnóstico, generalmente provocado por retención de productos de la gestación, ¿no? Y la autonomía uterina, una de las principales causas. La siguiente, es importante la ecografía en la sala de cuidados intensivos. Como le digo, estos pacientes van inmediatamente a cuidados intensivos, ahí ya nos piden el ultrasonido. Cuando nosotros vamos, podemos encontrar líquido en cavidad, ¿no? Ahora, si requiere, o va aumentando el líquido en la exploración, para eso nos quedamos un tiempito viendo la exploración del líquido en cavidad, y vemos que va aumentando. Ahí sugerimos la tomografía, ¿no? Porque la tomografía nos brinda si hay signos de sangrado activo en la tomografía con contraste. Entonces, es muy importante hacer esa evaluación, ¿no? Aparte de determinar la causa con la ecografía. Lo siguiente, como le digo, la tomografía, lesiones vasculares y hemorragias activas es importante. La siguiente. Ahí estamos viendo un útero con una rotura uterina en la parte del segmento uterino inferior. Está claramente señalado con la flecha, ¿no? Con la tomografía en las pacientes puérperas ya es ideal para darnos una dimensión espacial de lo que está pasando. Lo siguiente. Como le digo, la ecografía, ahí estamos viendo un espacio de Morrison. Es importante también la ecografía que nos dice cuando vemos totalmente un líquido limpio, un líquido anecoico totalmente, nosotros hablamos que puede ser un sangrado activo, ¿no? Un sangrado agudo. Pero cuando encontramos un líquido como en esta de abajo, en la imagen de abajo, vemos un líquido con ecos reticulares superiores, ya es un sangrado que se está organizando, ¿no? Entonces, y ahí le quitamos el estrés a los demás médicos que están manejando. Bueno, que se está organizando. Aquí este ya está parando, ya evolucionó. O sea, ya no hay sangrado activo, ya está en esa fase de reticulación del sangrado interno, ¿no? Nos permite lograr eso, la ecografía. Lo siguiente. Bueno, la importancia de la ecografía en el abdomen agudo es un examen, un método diagnóstico disponible, el taposo, que puede estar al lado de la cabecera del paciente. Nosotros vamos con nuestro portátil a las UCI, a las salas de trauma shock, a donde nos requieran. En el hospital todavía el médico radiólogo se desplaza, pero realmente la demanda es amplia. Y por tal requerimos ya de apoyo, por realmente un hospital grande necesita que haya ecografías dedicadas, por decir, en la parte obstétrica, los ginecólogos mismos que comiencen a hacer comiencen a desarrollar este campo para que puedan ellos mismos manejar su paciente y nos ayude, porque realmente tener muchos pacientes a veces cansancio no lo tolera cualquier ser humano, ¿no? Mucha carga en ese sentido. Realmente es muy importante el ultrasonido. Y las otras técnicas de diagnóstico, usarlas, la resonancia, no hay ningún problema de usarla en la gestante para ciertas patologías, y la tomografía limitada con protocolo de baja dosis, cuando sea necesario. Listo. Gracias, muchas gracias. Acabaron las exposiciones de los colegas docentes presentes para hacer el conocimiento que nos han invertido en los documentos. Quería hacer mención de que presentes son egresados de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional San Gonzalo de Ica, lo cual nos hace sentir mucho orgullo ver el desarrollo científico que tienen, conocimientos, más aún por la situación que la facultad está en este momento pasando, ¿no? Con lo que es el licenciamiento,
todavía se está en proceso y aún tenemos algunos riesgos de poder enseñanza de la medicina de niños, que sería el escenario más indeseable, si me permite la expresión, susceptibilidades. Pero esto demuestra pues, que los profesionales egresados de nuestra universidad en los últimos tiempos, inclusive hasta ahora, poco que siguen ingresando, llegan a ocupar cargos de un alto nivel en institutos tan importantes como el Instituto Nacional y en los hospitales del tercer nivel de la Seguridad Social y en ICA. Bueno, hecho este pequeño preámbulo, quisiera invitar a los participantes a que hagan sus preguntas a los colegas sobre los temas productivos tocados en estos momentos, o si se aclare alguna duda, o algún tema de repente relacionado con el tema general que hemos propuesto el día de hoy en exposición. Dejamos abierta la participación de los presentes virtualmente. De repente, si claro, por supuesto, entonces empezamos nosotros a poder de repente, entonces van animando a hacer las preguntas. Muchas gracias. Después nosotros, por ejemplo, en la maternidad no tenemos tomógrafo, pero sí, efectivamente, esa tomografía con protocolo de baja dosis. Eso lo usan ustedes en gestante. Este protocolo está establecido para gestantes que requieran como una apendicitis aguda, que no sea vista por la o que requiera una apendicitis, un paciente que llegue con un shock, ¿no? Una sepsis y que requiere un diagnóstico inmediato, que la resonancia, como a veces la tenemos, pero en un servicio privado no está para. La tomografía ahí es una opción, puede darse, ¿no? No es en forma rutinaria, porque según el IPEI y las normas que tiene el Instituto, las normas de protección, permiten está otro método de diagnóstico. Con respecto a lo que mencionaste, Carlitos, era la estrategia que hace el médico, en general el médico radiólogo, para encontrar y hacer el diagnóstico, ¿no? Porque ese procedimiento demora. Utilizar los gases, hacer la compresión. Imagínate, Carlitos, con una paciente gestante, cómo hacer esa compresión es sumamente difícil. Y el diagnóstico probablemente sea difícil también. Y, por ejemplo, también efectivamente nosotros utilizamos todos los traductores para poder hacer el diagnóstico, inclusive hacerlo con ecografía transvaginal, con el traductor transvaginal, lo hacemos por vía pélvica, porque a veces las estructuras se ven mucho mejor que por vía transvaginal, y más bien con el traductor transvaginal lo veo por vía pélvica y veo un embarazo perfectamente, mucho mejor que si fuese por vía transvaginal. Correcto, porque nosotros tenemos la misma, yo personalmente tengo la misma experiencia, ¿no? Usar todos los traductores posibles para el diagnóstico, dependiendo de lo que yo voy a buscar. Está descrito claramente, ¿no? Mientras menos frecuencia tenga el traductor, no va a haber estructuras más profundas. Mientras más frecuencia, uno se va a ir alejando, pero va a tener otro poco de visión de las estructuras y otro detalle. Y eso te va a dar otro detalle en la vista y te va a ayudar a enriquecer el diagnóstico, la caracterización del diagnóstico. Entonces, eso es un poco de empatía. Realmente, pues, a veces es un tema de tiempo también, ¿no? Un tema de tiempo.
Pero y propongo eso que todos hagamos ese esfuerzo, cada vez mejorar su empatía con el paciente, poder lograr ese objetivo. Aprovecho la oportunidad primaria para preguntarle a usted sobre la experiencia en el atletismo presentado. Realmente yo a veces converso con el patólogo del hospital, yo siempre quiero conversar con el patólogo. Yo le digo, oye, tú no puedes encontrar un pie tan difícil que es encontrar el atletismo. Sabemos que la mayoría de los atletismos son los son los que las prácticas son para yo personalmente difícil una práctica que toda mi experiencia. No sé cómo ustedes tienen una incidencia o no pueden hablar de eso en la materia. Efectivamente, la maternidad es un centro de referencia nacional. Ahí llegamos la gran mayoría de los casos. Y el atletismo de un inicio llegaban casi todos al inicio, el título llegaba. Porque este fenómeno del atletismo apareció recién hace 6, 7 años, porque hace 10, 15 años no se oía hablar casi de atletismo. Y es efectivamente las células del principio trofoblástico, células pleomórficas que se van diseminando ahí y avanzando. Y desde el punto de vista ecográfico, para decir que el atletismo solamente basta con que veas la cabeza de medusa y con que veas infiltrado el cuello que tiene. Con esto te hace diagnóstico de atletismo desde el punto de vista práctico, ¿no? Quizás no sea desde el punto de vista histológico, desde el punto de vista anatomopatológico, porque de repente no es así realmente, ¿no? Pero aquí nosotros estamos dando herramientas prácticas para poder resolver problemas de salud pública. Y desde el punto de vista de la definición exactamente, debería de ser el patólogo el que realmente lo define al final, más que fotografía de la clínica. Pero desde el punto de vista práctico, perspectivismo es infiltración del cuello y o signos de la cabeza de medusa. Marco, el manejo, doctor, de la ansia y usted nos ha dicho que son ¿cómo nos pueden entender un poquito más claramente en este sentido? Porque acá hay varios casos. Pero ese es un fenómeno inflamatorio que va a dañar tanto a la madre como al bebé, que va a tener diversas formas de acción, va a interactuar con los sistemas de inmunidad, con los sistemas de coagulación y sobre todo se va a caracterizar por desarrollar un daño endotelial. El endotelio es la capa interna de los vasos que está en todo el cuerpo, tanto en la madre como el bebé. Por eso es que la preeclampsia es un fenómeno que va a desarrollar la alteración y la inflamación de los órganos internos, tanto en la madre como en el bebé. Entonces, es un fenómeno que comienza en la semana 20 porque es allí donde falló la invasión de trofoblasta. A partir de allí empezamos a contar cuánto va a ser el tiempo en el que al final va el daño continuamente de manera permanente. Van a ir los mediadores inflamatorios a desarrollar estos fenómenos en el que ya va a querer un tratamiento tanto materno, fetal, que va a llevar a la disfunción de los órganos, ¿no? Y esto va a encaminar hacia la muerte de la madre y el bebé. Entonces, ¿cuándo es que se separa desde lo que no es mortal? Que vamos sin signos de severidad o preeclampsia leve, como se llamaba hasta hace poco. ¿Cuándo se va a transformar a severa o con signos de severidad? No existen patrones. Quien lo descubra va a tener el premio Nobel de Medicina. Entonces, conclusión. Una paciente, tranquilamente, en cuestión de minutos o de horas,
puede pasar de 100 signos de severidad a ser una preeclampsia con signos de severidad o severa, con alto riesgo de morir tanto la madre y el bebé. Por lo tanto, tenemos que estar avisados como personal de salud, avisados de cuáles son esas características clínicas que me indican que ya existen los daños de órganos, las disfunciones que van a conducir a la muerte, ¿no? Entonces tenemos que saber esos signos que hemos mencionado, que son los daños que encontramos clínicos o de laboratorio y que me van a conducir para prevenir. Y en el caso de la ecografía, es un arma fundamental, importante, porque la ecografía que se hace en las primeras semanas de embarazo, la llamada ecografía genética, es donde nosotros encontramos los patrones que me van a hablar de gestantes que tienen ese alto riesgo de desarrollar la preeclampsia o el largo seguido. ¿Por qué? Porque ya existen en esa mujer mecanismos presores. Por lo tanto, la ecografía es una herramienta básica para el diagnóstico temprano de estas pacientes que van a empezar a tomar aspirina o ya cuando se desarrolla el fenómeno me va a hablar de daño fetal. Quiero aportar más al respecto. Por ejemplo, hace unos 3-4 días vine una paciente por la consulta y esta paciente no tenía ningún síntoma, pero su presión cuando le toman así, porque tiene que estar a consulta y tiene que tomar su presión, marcaba 220 sobre 120. No tenía ni cefalea, no tenía nada, una paciente gestante con obesidad. Inmediatamente la llevaron a emergencia. Le aplicaron su nifedipino, como bien dice el doctor Jaime Mamani, a las dosis 10 miligramos, 10 miligramos, 10 miligramos, observando cómo van evolucionando. Hicieron la interconsulta UCI para indicar el albetalol. Por lo general, los ginecólogos no lo indicamos, sino que más manejo de UCI por el momento. Y le comenzaron a canalizar 2 vías en simultáneo en un brazo, generalmente el brazo izquierdo. Una vía, en vez de la fractura del codo, pasa el cloruro al chorro, y el otro, donde pasan los medicamentos a nivel del dorso de la mano. Y en el otro, la otra mano está libre para tomar las funciones vitales para la toma de la presión arterial. El brazo era tan grueso que no alcanzaba la tensión. Pero en esta paciente, por ejemplo, la lograron controlar, pero probablemente en este caso haya sido una hipertensión crónica, sobreañadida a una preeclampsia. Por eso la preeclampsia es una enfermedad que muchas veces es cambia, es muy variable, ¿no? La preeclampsia severa muchas veces es atípica, o sea, la atipicidad es más frecuente que la preeclampsia atípica. O sea, la preeclampsia atípica del libro más bien es menos frecuente y la preeclampsia atípica, o sea, lo que no está descrito en los libros, más que nada se maneja con la experiencia, es muchas veces más frecuente que la atípica. Quisiera hacer una pregunta. En la última muestra en la casa que tuvimos la data de hace un mes, una paciente de Nazca que antecedente de 6 abortos. Aparte de que ella tenía un periodo pregenésico de más o menos 15 años y ella tenía 35 años. Se recibe atención en el hospital de Nazca y posteriormente al parto viene la anatomía uterina, es la intervenida y hacen una histerectomía. Pero a pesar de esa intervención, en el trayecto ya refiriendo al hospital de Médica de la ciudad, tenía Augusto Hernández, falleció. Entonces, no sé, una reflexión al respecto, simplemente había fallado en ese momento, porque los colegas, cuando se hacen justamente el análisis de la nota, y una organización de servicios de la no había en ese momento. A pesar de eso,
iniciar tal vez ahí. La muerte materna, lamentablemente, los 2 años que nos han precedido en pandemia se ha incrementado. Lamentablemente en el Perú y en el mundo de los países pobres, se ha incrementado la muerte materna. Incluso se llegó al caso anecdótico en el año 21, las muertes indirectas, es decir, por COVID, han superado las causas directas, que son las de preeclampsia, de hemorragias, etc. Es todo un fenómeno que tenemos nosotros que revertir. Ahora, ¿por qué es importante hablar de muerte materna? Porque es un indicador de salud. Cuando nosotros, de manera global, queremos saber cómo está la situación de salud en un país o en una región, simplemente nos vamos a indicadores. Un indicador altamente sensible de cómo está recibiendo la mujer y la población los servicios de salud es la muerte materna. ¿Por qué? Porque es la consecuencia final de toda una serie de desatenciones que comenzaron por vulnerar los derechos sexuales y reproductivos de una mujer que no quiso tener más hijos, pero que no, el Estado fracasó en poder brindarle servicios de anticoncepción. O cuando ya estuvo embarazada, el Estado fracasó en poder acompañarle en un embarazo idóneo y en un parto seguro. Entonces, por eso es sensible este indicador. Ahora, las dos causas que encabezan a nivel Perú y a nivel Sudamérica, la muerte materna son, como mencionaba el Rimay, las hemorragias y las preeclampsias. Entonces, tenemos que estar avisados de esto. Ahora, la preeclampsia en sí desarrolla fenómenos de sangrado acompañados por defectos de la coagulación que incrementan esto. No olvidemos que cuando tenemos una hemorragia severa, porque si le han hecho histerectomía a este paciente porque ha sangrado mucho, entonces nosotros tenemos llamada hora de oro. Y esa hora de oro que a nivel mundial lo desarrollamos, la OMS propone todo el manejo médico en una hora. Si en una hora no llegó al éxito, entonces inmediatamente se tiene que pasar al manejo quirúrgico. Ahora, ¿qué ocurre si una paciente sangra, sea hombre, mujer, sangra demasiado? Entonces, simplemente va a llegar al estadio 4 de las hemorragias, ¿no? El estadio 3 es cuando pierde hasta 2000 cc. El estadio 4 es cuando pierde más de 2000 o 2500 cc. Y es el llamado estadio irreversible. ¿Qué ocurre? En esta paciente, por ejemplo, llega una hemoglobina 2. Por ejemplo, hemoglobina 2. Esa paciente puede estar teóricamente con signos vitales durante 2, 3, 4, 5, 6 horas. Pero al final igual va a fallecer. Hagamos lo que hagamos, pongamos los medicamentos que le pongamos o la sangre que le pongamos, va a fallecer. ¿Por qué? Porque ese estado que le llevó al estadio 4 de la hemorragia va a originar una serie de disfunciones de diversos órganos que le van a llevar efectivamente a la falla multiorgánica. Entonces, es simplemente retrasar el tiempo de muerte. Pues, puede ser media hora, puede ser 4 horas, pero al final el paciente de estadio 4 generalmente fallece. Generalmente. Ahora, sería bueno que nosotros todos nos entrenemos en una nueva técnica que habla de manejo de resucitación de esos casos. Es importante que tengamos la cobertura para poder hacerlo, ¿no? Y esperamos que Osvaldo nos invite para poder venir nosotros con otros colegas para poder hablar también de abortos. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta y ya para cerrar. De Enrique Carlos Zamora, interroga diciendo ¿qué tanto sirve el notch protodiastólico en Doppler de arterias uterinas como predictor ecográfico para preeclampsia? Efectivamente, muy buena pregunta. Cuando el Doppler de las uterinas se toma preferentemente durante la ecografía genética, vale decir 11 a 14 semanas en términos generales estamos hablando, y durante la ecografía morfológica entre las 20 y las 24 semanas obligatoriamente. Si una paciente se va a hacer su ecografía genética, tiene que hacer su Doppler uterino. El notch está presente durante la ecografía genética. Está presente. El notch está presente durante la ecografía morfológica también. Es normal que haya notch. Aquí lo que manda es el índice de pulsatividad, que está por encima de determinados valores.
Por ejemplo, durante la ecografía genética, si el índice de pulsatilidad promedio de las uterinas está por encima de 2.6, independientemente si tiene o no tiene NOT, eso ya es un número de uterinas aumentadas en su resistencia. Ese es durante la ecografía genética. Durante la ecografía morfológica también es normal que haya nocho, aunque hay casos en los cuales no hay nocho, pero es normal que haya nocho. Y el valor de las uterinas promedio debe ser como máximo entre las 20 y las 24 semanas entre 1.6 y 1.4. Pero el nocho está presente. Por encima de las 26 semanas ya no debe de haber nocho. Por encima de las 26 semanas ya no debe de haber nocho. Y si hay nocho, en ese caso amerita un seguimiento. Por ejemplo, si tiene 26 semanas y no veo nocho, le pido su control a la paciente, señora Vega, por favor, la semana que viene. Decimos controles. Y definitivamente, pues, si es una paciente que ya está a término o por encima de las 30 semanas, no debe tener nocho. Pero también es cierto que cuando el índice de pulsatilidad está muy aumentado y el notch es muy profundo, ese signo inminente de una preeclampsia severa, ese bebito va a morir pronto, si no se termina la gestación. Hay fotos emblemáticas. Perfecto. Si tú encuentras un notch profundo, muy profundo, ese notch que está tocando la línea de base, que normalmente no le debería de tocar, y es una gestación de 26 semanas, por ejemplo, porque es un notch profundo, ese bebito está con un riesgo tremendo de fallecer porque, como hemos mencionado, al haber una preeclampsia severa, ocurre un desprendimiento prematuro de la placenta. Al ocurrir el desprendimiento prematuro de la placenta, se forma un hematoma retroplacentario, la mamá se CID, coagulación intravascular diseminada, y el bebito se ovitea y fallece el bebito. Primero fallece el bebito y luego fallece la mamá. Siempre, por supuesto, obviamente, del lado de la clínica. La clínica es lo que manda. Las ecografías son métodos de ayuda diagnóstica. Muchas veces hemos visto casos que definitivamente la ecografía dice tal cosa, pero al final es otra. La clínica por encima de todo. Muchas gracias. Bueno, de parte del doctor Luis Muñante, Patlana, del Consejo Regional de Médica, y me comunica su agradecimiento, esperando contar con la participación de ustedes en una próxima reunión, porque este tipo de eventos los estamos impulsando sobre todos los comités. Tenemos un comité de evaluación médica. Sí, justamente está aquí. El comité de evaluación médica continua de todas las semanas, realizando este tipo de eventos, de diferentes temas, para que los colegas especialistas puedan tomar conocimiento de las acciones que ustedes traen. Nuestro papel, nuestra función también como comité de salud pública ha sido de mejorar las ciencias en los médicos de educación, dentro de los puestos de salud que dentro de sus competencias para la redundancia, de repente no tienen la experticia en algunos casos no materna y pueden mejorar, digamos, algunas sus habilidades con ustedes en parte. Eso, nuevamente reiteramos el agradecimiento al doctor Jaime Mamani Solórzano, para Antonio Mayo Enrique Carlos Caño, por su participación el día de hoy. Y gracias también a ustedes que están presentes virtualmente y nos esperamos vernos muy próximamente. Hasta luego.